Miguel, ¿qué beneficio tiene para los cristianos la nominación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema de Estados Unidos? Bueno, Dolly, es muy beneficioso para los cristianos, especialmente porque es un juez que ha probado ser constitucionalista. ¿Qué quiere decir esto? Un constitucionalista es que se apega a los principios y defiende los principios de las libertades en la Constitución para todas las personas en Estados Unidos, incluyendo los cristianos, especialmente con estas nuevas leyes que están pasando en el Congreso que van en contra de algunos de los principios cristianos. Entonces, por ejemplo, el aborto, por ejemplo, el matrimonio homosexual. Los creyentes estamos en contra de esto, y si usted está a favor de esto, revise su teología, revise realmente que entiende lo que la palabra de Dios dice, y no simplemente se apega a lo cultural o lo que la cultura nos quiere imponer. Habiendo dicho esto, entonces digo que la palabra de Dios es nuestra constitución, la que rige nuestros principios, la que nos dice cómo actuar, qué pensar, qué creer, qué hacer. De la misma manera, en la Constitución de Estados Unidos se rigen los principios de libertad, por ejemplo, la libertad de religión, la libertad de poder opinar, la libertad de hablar, la libertad de creer lo que queramos creer. Esas libertades están protegidas por la Constitución, y el juez Kavanaugh está comprometido con promover y aplicar tal y cual la Constitución ha sido diseñada para nosotros. La palabra de Dios tiene que ser también interpretada en su idioma original y de la manera correcta para poder ser aplicada. Si no entendemos que la palabra de Dios fue escrita con un propósito original, entonces vamos a poder manipularla y decir o hacer decir a la Biblia lo que queramos. Pero si interpretamos correctamente con los principios de interpretación de la Biblia, entonces vamos a tener principios que nos van a regir a todos los cristianos de la misma manera. Entonces la Constitución ha sido dejada por los padres fundadores para que rijan con principios a todos los que habitamos en este país. Por lo tanto, es importante que defendamos la Constitución tal y cual fue escrita originalmente, para protegernos todos de los ataques de personas o de agendas ideológicas o políticas que van en contra de nuestros principios fundamentales en este país. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios quiere que nosotros usemos bien la palabra. Amén. Y la palabra es la que nos rige. Los padres de la patria querían que los jueces usaran bien la Constitución, porque la Constitución es la que rige en este país. Y un ejemplo de que el que ha nombrado el presidente Trump, Brett Kavanaugh, se rige por la Constitución es cuando el pastor de Saddleback Church, Rick Warren, se le pidió que él orara en la inauguración de Barack Obama cuando era presidente, y un ateo le demandó, y cuando llegó a la Corte de Apelaciones este juicio, Brett Kavanaugh era uno de los 3 jueces en un panel, y la mayoría de la opinión fue que no había legitimidad en este caso. Sin embargo, Brett Kavanaugh agregó a esa opinión de que aunque hubiera legitimidad, la Constitución, el defendiendo la Constitución, nos da libertad de poder orar en cualquier lugar público. Entonces, él se rige por la Constitución, y eso es lo que necesitamos, un juez constitucionalista. Que proteja nuestros derechos fundamentales de todos, de los cristianos, de los no cristianos, pero que no nos impongan nuevas leyes que rompan nuestra fe, nuestra creencia, nuestra manera de pensar y vivir. Es importante esto. Debemos orar para que Dios
que ha puesto en el corazón del presidente nominar a este juez, que sea este juez alguien que venga a proteger los principios constitucionales de todos los ciudadanos de los Estados Unidos, y que no dejemos que las ideologías nos desvíen de lo que es la Constitución originalmente. Dios dejó la Constitución, que es la Biblia, para nosotros, para regirnos, y Dios permitió que los padres fundadores escribieran esta Constitución basadas en muchos principios de la palabra de Dios. Debemos proteger y apoyar la Constitución de Estados Unidos como lo hacemos con la palabra de Dios. Gracias, Miguel. Dios le bendiga.